en la palabra de Dios. Y vamos a estar allí meditando en Filipenses capítulo 1, versículos 9, 10 y 11 para estar en el contexto. Voy a abrir un paréntesis, hermanos, porque les voy a estar pidiendo que estén orando por Martín. eh, que estén orando mucho por él. O sea, es todo lo que voy a decir. Muchos ya saben que Martín es no viene mucho, pero es un muchacho con el cual veníamos trabajando. Y bueno, no me acabo de enterar de una buena noticia, entonces me está costando mucho enfocarme en lo que tengo que hacer. Filipenses capítulo 1, versículo del 9, 10 y 11. ¿Quién se anima a leerlo? Dale, Fernando. Bien. ¿Quién estuvo predicando el domingo pasado? José. Bien, vamos rumiando. ¿Sobre qué versículo estuvo hablando? El amor, ¿sí? Estaba muy romántico. Habló del amor y eso estaba. Y ahora vamos a pasar por este pasaje, pero vamos a pasar muy despacito porque vamos a ir viendo, ir pararnos en algunas palabras, de las cuales nos va a llevar algunos domingos, para que podamos entender plenamente lo que el apóstol quería decirle a los hermanos en Filipo. Y para algunos, los que asisten los miércoles, capaz que dice otra vez sopa, porque me tocó traer discernimiento espiritual. Y vamos a estar pensando ahí, y vamos a estar pensando en lo que el apóstol le quiere decir con esto de discernimiento espiritual. Ahí está bien, gracias. Y el apóstol le escribe acá, ¿no? ¿Cómo dice el versículo 9? Mm. Conocimiento, entendimiento, dice la versión de Marco. ¿Otra versión? Todo conocimiento. Bien. Y esta versión dice acá, la NBI, si no me equivoco, dice en conocimiento y en buen juicio. ¿Vieron cómo difiere un poco? Pero lo que se refiere, la palabra que se refiere en el original, se refiere a un discernimiento espiritual. Ahora, ¿por qué Pablo le dice para que crezcan en amor, en conocimiento y en discernimiento espiritual? ¿Discernir qué? Discernir la palabra. Pero también tiene que ver el conocimiento con un discernir las cosas que se nos presentan. Encontré una definición que me pareció interesante de discernimiento. Dice, discernimiento espiritual es la capacidad de caminar con sabiduría y a la vez caminar en integridad.
Y es la importancia de entender que en la vida del Hijo de Dios tiene que haber un discernimiento espiritual. Ahora, el discernimiento espiritual se genera ¿cómo? Por una pastilla que se compra en la farmacia. Deme 100 gramos de discernimiento espiritual. La oración, aprender la palabra de Dios. Bueno, vamos a investigar un poco de esto. Porque para llegar al discernimiento espiritual, y podemos asegurar que el discernimiento espiritual es por consecuencia de la madurez espiritual. Un inmaduro espiritual no puede tener discernimiento espiritual. Ahí tenemos el ejemplo de Felipe, ¿no? Felipe no sabe si está bien o mal meter los dedos en el enchufe. Bueno, algunos adultos tampoco lo saben, pero él, siendo tan chiquito, no puede discernir lo que está bien y lo que está mal. Y el discernimiento espiritual es poder discernir lo que está bien y lo que está mal. Lo que viene de Dios, discernir de lo que viene del humanismo, discernir lo que viene del enemigo. Y uno con madurez espiritual tiene que aprender a saber lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y lo de la carne. Y tenemos que aprender, gente. En estos tiempos hay tanta mentira rondando ahí. Y el discernimiento espiritual es la capacidad que nos da la madurez cristiana de poder discernir lo que es verdad y lo que es mentira. Esto es para algunos, para todos. Todos tenemos que tener la capacidad de discernir que esto, por más que salga de ahí en la Biblia, y no van a decir, esto no es verdad, esto no es de Dios. Por más que te presente algunos versículos aislados. Diferenciar el humanismo, y el humanismo está golpeando duro. Y se va contagiando. Y se va pegando ciertos pensamientos como diciendo, a mí nadie me tiene que decir cómo vivir. El problema es que cuando ese pensamiento llega a la iglesia, ¿y qué decimos? A mí nadie me tiene que decir cómo vivir. ¿Y a qué le estamos diciendo eso? A Dios. Y se va mechando. Y se mete ideas humanistas así. Y si no tenemos discernimiento para decir, esto no es de Dios, Dios dice otra cosa, entonces, hermanos, estamos en el horno. Porque yo lo que recibo de afuera, cuando vengo a la iglesia, ¿qué hago? Lo traigo a la iglesia. Toda esa contaminación que yo dejo entrar, porque no sé discernir si es verdad o no, pero como me tira algunos versículos ahí, o porque es de algún pastor reconocido, ¿tá? Lo dejo entrar a mi mente, lo atesoro. ¿A dónde lo traigo después? A la iglesia. Por eso precisamos en estos tiempos de mucho discernimiento espiritual. Y yo el miércoles pasado lo traté de un punto de vista, discernimiento para reconocer cuál es la voluntad de Dios y no es la voluntad de Dios. Ahora lo estoy enfocando para reconocer cuál es la verdad de Dios y cuál es no la verdad de Dios. Y es triste que haya cristianos que no pueden discernir lo que es la voluntad de Dios. Que le diga, Señor, si esto es voluntad tuya, que me cruce con un elefante y una jirafa. Pero tengo pensado ir al zoológico. Evidentemente me voy a cruzar con un elefante y con una jirafa. Entonces me estoy haciendo trampa. Fui al zoológico, me crucé con esto, es voluntad de Dios. Entonces, no es así. Tenemos que aprender a discernir la voluntad de Dios para nuestra vida. Sin mentirnos y sin hacernos trampa. Pero la madurez espiritual es lo que nos capacita para tener discernimiento espiritual. Pero la madurez espiritual no se compra en la farmacia. Se llega con intimidad con Dios. Y pongo primero intimidad, y después pongo conocimiento de la palabra, y después pongo tiempo de oración. No pongo primero conocimiento de la palabra. ¿Sabe por qué? Porque hay muchos que conocen la palabra, pero no la viven. No están dispuestos a hacer la palabra. Y eso no me lleva a
a una comunión con Dios. El obedecer la palabra de Dios me lleva a tener una aceptación delante de Dios y comunión con Dios. No el conocerla, sino el conocerla y vivirla. ¿Cuántas personas hay que saben mucho de la palabra de Dios, pero no se ve reflejado en su vida? ¿Cuántos eruditos que te tiran versículos uno tras otro y te pueden explicar montones de cosas y no viven la palabra de Dios? ¿Sabes que una vez tuve el privilegio y la tristeza, puedo decir, de conocer un teólogo católico? Yo creo que tenía un conocimiento de las Escrituras envidiable. Estoy hablando de la Biblia Santa, ¿no? Envidiable. Conocía las Escrituras, le podías preguntar y él te podía explicar todo. Pero vos mirabas su vida y era un caos. Y la diferencia está en conocer la palabra y vivirla. Y la palabra sea una realidad en tu vida. Que tengas tiempo de oración, que tengas experiencias con Dios, que vos puedas experimentar ese Dios vivo en tu vida. Pero ¿cuándo pasa eso? Cuando hay intimidad con Dios. No cuando vos vivís de historias prestadas diciendo, mirá lo que le pasó a aquel misionero, como Dios obró. Sí, pero esa es su historia. ¿Y tu historia qué? ¿Qué viviste vos con Dios? ¿Cómo experimentaste a Dios? ¿Cómo ves el cumplimiento de la palabra en tu vida? ¿Cómo lo ves? Si es un Dios lejano. Pero para alcanzar madurez espiritual necesito un conocimiento de la palabra de Dios. Un corazón que busca la palabra de Dios para decir, ¿qué me quiere decir hoy Dios? Para que yo lo obedezca y lo viva. Hermanos, hay mucha gente que no está dispuesta a obedecer la palabra de Dios. Como yo le decía el miércoles, hay muchos que solo sobreviven con un devocional. ¿Cómo podés conocer a Dios con una lectura de 5 minutos y ni siquiera la hizo otro? ¿Cómo puedes vivir con eso? ¿Cómo puedes tener una relación con Dios con una lectura tan mezquina? Y ni siquiera vivir lo que leíste en el devocional, porque si decimos que lo leíste y lo viviste, bueno, es un buen principio, pero leíste el devocional, pero ni siquiera eso estuviste dispuesto a obedecer. Entonces, ¿qué madurez espiritual vas a tener? ¿Cómo vas a crecer en el conocimiento de la palabra, pero el conocimiento de Dios? Porque no estamos hablando solo de la palabra, estamos hablando de conocer a Dios. De conocer a Dios. De que alguien me venga a decir, me niegue la existencia de Dios. Yo le digo, mira, vos podés matarte argumentando todo, pero yo Dios lo creo y sé que existe porque lo experimento en mi vida, porque sé que es real, porque puedo hablar con Él y sé que Él me escucha y me responde. Dame todas las teorías que vos quieras, pero nadie me va a quitar eso. Pero ¿cuántos nosotros podemos decir que tenemos una experiencia así con Dios? ¿Cuántos? No te estoy hablando de algo místico, te estoy hablando de algo real. Te estoy hablando de vida cristiana. Estoy hablando de una vida entregada. Una vida incondicional delante de Dios. Te estoy hablando de eso. Nada del otro mundo. Pero cuando está eso en tu vida, cuando hay un querer saber de la palabra de Dios, invertís tiempo, ¿sí? Para conocer la palabra de Dios, invertís tiempo en orar. ¿Cómo son tus oraciones? ¿Son listas de supermercado? Pedimos. ¿Cuánto tiempo te invertís o te dedicás a adorar a Dios? ¿Cuántas veces en tu vida entras a la presencia de Dios a adorar solo a Dios? No solo a pedir, solo a adorar a Dios, a contemplar la hermosura de Dios. ¿Cuántas veces entramos solo a pedir?
¿Cuántos de ustedes disfrutarían de un hijo que fuera pedigüeño? Que solo se te acerca cuando tiene algo que pedirte. Y si nosotros no lo hacemos, que somos imperfectos y somos igual que ellos, ¿cuánto más Dios? Hermanos, si no podemos contemplar la hermosura de Dios, si no podemos disfrutar de la presencia de Dios, ¿cómo vamos a crecer? ¿Cómo vamos a crecer? Y en discernimiento viene por consecuencia una madurez cristiana. Simplemente eso. El poder discernir entre lo bueno y lo malo viene de una madurez cristiana. ¿Cuántas veces no sabemos discernir las cosas, tomamos malas decisiones por inmaduros espiritualmente, y cuando vienen las consecuencias de nuestras malas decisiones, ¿qué hacemos? Le pedimos a Dios que que lo solucione, y clamamos una respuesta. Y Dios me mira y dice, no querés saber nada conmigo, sos un inmaduro, decides mal, y cuando las cosas apretan me buscas para que yo te solucione, para que te resuelva, para que te arregle la situación en la que vos por falta de discernimiento te metiste. Porque te metiste solito. Porque vos decidiste. Y ahora que te den las consecuencias, me buscás para que yo intervenga. Hermano, tenemos que ser maduros para tener discernimiento, para discernir los tiempos en que estamos viviendo. ¿Tenemos idea de los tiempos que estamos viviendo? ¿Cómo discernimos toda la avalancha de noticias que se nos dan continuamente? Tenemos toda cantidad de informativos que... ¿Cuántos escuchan acá los informativos? No sean tímidos, ¿no? Que todos se prenden a escuchar el informativo. ¿Está? Pero hay una avalancha de cosas que muchas veces son mentiras y tú las puedes discernir que son mentiras. Porque eso se discierne también espiritualmente. Cuando nos peleamos por temas de política, ¿qué es? Falta de discernimiento, falta de discernir los tiempos, falta de discernir lo que hay detrás de esas cosas. Falta de discernimiento, hermano. Tenemos que discernir los tiempos. ¿Quién busca Reyes? Primera Reyes, capítulo 3, versículo 9. ¿Quién se anima a leerlo? ¿Cómo fue que dijo? Dale, ¿qué? A tu siervo sabiduría, y qué más le pidió. Discernimiento. ¿Para discernir qué? Entre lo bueno y lo malo. Discernimiento para discernir entre lo bueno y lo malo. Isaías capítulo 5, versículo 13. ¿Cómo dice ahí? Cimiento ahí. Está bien. Otra versión dice por falta de... Están siendo cautivos. Por eso le está pasando esto a Israel, por falta de discernimiento. Isaías 27, 11.
Bien. Va cambiando, las diferentes versiones cambian. Pero también aparece ahí por falta de discernimiento. Y tiene que ver con conocimiento y por ser necios. Porque el que no tiene discernimiento, ¿qué es? Necio. Necio. Como Filipenses ya lo vimos, Colosenses 1:9, fue el versículo que estuvimos tratando el miércoles. Y Pablo le está hablando a otra congregación. ¿Y qué le dice? Sí, pero está bien, dale, igual. Colosenses 1:9. Inteligencia espiritual. También la palabra en el original es discernimiento espiritual, ¿no? Y la palabra en el original es la misma. Cámbiase en algunas traducciones porque esta palabra puede tener varias traducciones, pero tiene que ver con discernir, con darse cuenta de. Y tiene que ver con lo que Dios nos está diciendo, que nosotros como hijos de Dios tenemos que poder discernir entre lo que está bien y lo que está mal, entre lo bueno y lo malo, entre lo que viene de Dios y no viene de Dios. Tenemos que ser capaces de discernir, y esto se hace espiritualmente. Pero nadie puede tener discernimiento espiritual si no tiene madurez espiritual. Hermano, ¿cómo queremos ser maduros espiritualmente? Si nos olvidamos de cómo ser maduros espiritualmente. Y vuelvo a lo mismo, sin relación con Dios no se puede madurar. Sin la palabra de Dios en mi vida, yo no puedo madurar. Y tengo que conocer, no para contender, no para discutir, no para hacer debate, sino para obedecer y crecer en el conocimiento de la palabra. Para conocer a ese Dios de la palabra. Y conocer al Dios de la palabra no se trata solo de conocerlo a través de las escrituras, sino a través de la vivencia. ¿Sí? Siempre nos conformamos, siempre digo que nosotros somos los que vivimos de historias prestadas. Y siempre contamos las grandezas que Dios ha hecho en otras personas. Pero yo te pregunto, ¿no tenés ninguna historia de tu vivencia con Dios? ¿No has visto la mano de Dios obrando? ¿No has visto Dios obrando en tu vida, en tu realidad? En la cual vos te diste cuenta de esto es Dios obrando. Hablamos de grandezas prestadas, pero nos faltan nuestras propias historias con Dios. ¿Y saben por qué? Porque estamos lejos de Dios. Porque estamos lejos de Dios. Porque tenemos una relación limitada con Dios. Qué triste, ¿eh? Que tengamos esa relación limitada con Dios. La limitamos a tiempos. Cuando Dios dice, ore sin cesar, nosotros tenemos tiempos muy limitados de oración. Cuando Dios nos habla de que lo conozcamos a través de la palabra, tenemos tiempos mezquinos de lectura. Y yo no me estoy poniendo en un pedestal. Me pongo en el lugar donde tengo las mismas luchas que tienen ustedes. Los mismos conflictos. Las mismas dificultades. Pero Dios nos pide que seamos maduros espiritualmente. Quiere una iglesia madura. Y para que la iglesia sea madura, cada uno de sus miembros tiene que crecer en la madurez espiritual. No se trata del pastor
o los pastores. Si el pastor es maduro, la iglesia es madura. No se trata de eso. No se trata de que los colaboradores sean maduros espirituales. Se trata de que la iglesia seamos espirituales. Que seamos maduros espiritualmente. Y cuando decimos la iglesia, te estamos nombrando a ti. Me estoy nombrando a mí. Y a cada uno de nosotros. Si eres un hijo de Dios, eres parte de la iglesia. Si eres parte de la iglesia, tienes que crecer en la madurez. Tienes que crecer como hijo de Dios. Tienes que crecer. Y acá no podés mirar para el costado. Cada uno de nosotros tenemos que crecer en la madurez. Gente, tenemos que tener discernimiento espiritual. Vienen tiempos difíciles. Vienen tiempos difíciles. En tu lugar de trabajo, en tu lugar de estudio. Allí donde Dios te puso, vas a tener momentos difíciles. Y vas a tener que discernir y saber cómo actuar. Y para eso se precisa madurez espiritual. Para plantarte como hijo de Dios, precisas madurez espiritual. Porque los que están comprometidos con Dios son los que se pueden plantar. Cuando el Señor Jesús le habló a los discípulos y empieza a decirle ciertas palabras, los discípulos dijeron, ¿qué palabras duras son estas? ¿Y qué hicieron? Se fueron. Y cuando Dios nos pone en situaciones en las que nos exige madurez espiritual, ¿qué vas a hacer vos? ¿Qué Dios duro este? ¿Qué Dios duro? Y te vas a ir. Hermanos, vienen tiempos difíciles en los cuales tenemos que ser maduros espiritualmente y saber pasar como hijo de Dios por los momentos difíciles, glorificando a Dios en todo tiempo, dándole la gloria a Dios en todo y en cada momento. Porque en este tiempo Dios te pide lo mismo. Y solo lo puede hacer alguien que tiene madurez espiritual. Solo lo puede hacer alguien que tiene madurez espiritual. Y el tema acá es discernimiento espiritual, pero yo no puedo hablar de discernimiento espiritual si no hablo de madurez espiritual, si no hablo de conocimiento de la palabra para obedecer, si no hablo de oración, si no hablo de comunión con Dios. No puedo. Porque todo tiene que ver. Todo tiene que ver. Ahora yo te pregunto, ¿sos maduro espiritualmente hablando? ¿O estamos todos como Felipe? ¿Sos maduro? ¿Sos maduro en la fe? Vivir la vida cristiana con la madurez que Dios espera de ti. Y yo quiero ir dejando por acá y quiero que te quedes pensando en esto y evaluándote. Porque si no eres maduro espiritualmente, no vas a poder discernir. No vas a poder discernir aquellos que no es verdad, que es mentira. Las falsas doctrinas no las vas a poder discernir. No vas a poder discernir lo que las noticias y las vas a repetir como un lorito. Porque no vas a poder discernir. Porque todas las cosas se discernen espiritualmente. En la iglesia y fuera de la iglesia se precisa discernimiento espiritual para entender y conocer el mundo. Para la vida de la iglesia se precisa discernimiento espiritual. Y quiero ir dejando por acá, hermanos. Después se va a seguir trabajando durante varios domingos diferentes palabras que aparecen acá. Pues yo te pregunto, ¿tienes discernimiento espiritual? ¿Tienes? ¿Eres maduro espiritualmente hablando? ¿Cuánto tiempo se invierte en conocer al Dios de la palabra? ¿Cuánto inviertes de tu vida? ¿Cuánto tiempo usas para orar?
Y cuando hablamos de orar, no es solo tiempo que tú usas para pedir, sino el tiempo que tú entras a la presencia de Dios para disfrutar de la presencia de Dios, para adorar a Dios, para contemplar la hermosura de Dios, para disfrutar de su grandeza y de su poder. ¿Cuánto tiempo te tomas para adorar a Dios? Allí de tu habitación, a solas, ¿cuántas veces te postras delante de Dios para adorar solo a Dios y ensaltar su nombre? ¿Cuántas veces? Porque eso es madurez espiritual. Eso es madurez espiritual. ¿Cuántas veces entras solo para decirle, Señor, acá estoy? Quiero disfrutar de tu presencia. Quiero oírte. Quiero adorarte. Quiero contemplarte. Quiero disfrutarte. Muchas veces entramos diciendo, Señor, tal, te pido por tal, amén. Y ya no vamos. El Señor dice, me parece que pasó alguien por acá. ¿Cuántas veces te quedas para contemplar la hermosura de Dios? Yo conocí a un hermano un hombre muy especial de la zona de Dolores. Dice, la gente debe pensar que yo estoy loco, dice, porque voy a la camioneta y voy hablando solo. Pero en realidad no estoy hablando solo, estoy hablando con el Señor. Pero que me ve hablar solo. Y era así. Y él iba, y ¿quién lo veía? Dice, ¿este loco? Está loco, pues habla solo. Dice, yo voy hablando con el Señor. Ese grado de intimidad. Ese grado de intimidad con Dios. Eso es madurez. Y esa es la madurez que me lleva a tener discernimiento y a discernir las cosas espiritualmente. Discernir como Dios quiere que yo entienda las cosas. Porque discernir es entender las cosas, no conocerlas, sino entenderlas como Dios las entiende. Eso es discernimiento espiritual. Entender las cosas como Dios las entiende y verlas como Dios las ve. Porque nuestros ojos físicos ven las cosas hasta ahí, pero el discernimiento me lleva a más allá de lo que veo, de lo que se me está diciendo. Ese es discernimiento espiritual. Pero eso es fruto de la intimidad con Dios. Hermano, ¿qué intimidad tenemos con Dios? ¿Qué intimidad tenemos con Dios? Y cada uno de nosotros tenemos que irnos pensando en esto y diciéndole, Señor, ¿cómo está mi relación contigo? ¿Es una relación distante? ¿Es una relación distante? ¿Cómo está esa relación? ¿Tengo esa relación cercana? Dios me llama a tener comunión con Él. ¿Y qué significa comunión con Él? Una común unión. ¿Y qué significa esa común unión? Poner las cosas en común con Él. Te pregunto, ¿tú tienes las cosas en común con Dios? ¿O Dios tiene las cosas y tú tienes otras cosas distintas? Es tener esas cosas en común con Dios. Esa es comunión. Y yo no voy a seguir más. Porque hay una cara que me dice piedad. Pero quiero que te vayas pensando en esto y analizándote delante de Dios. ¿Cómo está tu relación con Dios? Porque sin relación con Dios no hay madurez. Y si no hay madurez, no hay discernimiento. Y si hay discernimiento, y si no hay discernimiento, hay muchos errores que lamentar en mi vida, muchos fracasos, muchas malas decisiones, muchas cosas mal decididas en mi vida. Y cuando aparecen esas cosas, ahí busco a Dios
para decirle si Él no las puede arreglar. Oramos para terminar. Amado Dios, venimos delante de tu santa presencia y postrado ante ti. Queremos bendecir tu nombre y engrandecerte. Darte las gracias por esa posibilidad de conocerte, de poder tener esa intimidad contigo, de poder tener esas cosas en común contigo, pero también de crecer en el conocimiento de ti. De poder crecer en el conocimiento, pero también de poder discernir las cosas. Y gracias porque tú nos das esa posibilidad para evitar muchos fracasos y errores en nuestra vida. Por eso, Padre, venimos delante de tu santa presencia y nos postramos ante ti. Y bendecimos tu nombre y te engrandecemos y te adoramos y te bendecimos y te decimos, cuán grande eres, oh Dios, cuán eterno, cuán santo, cuán poderoso. Y postrado ante ti te queremos alabar y bendecirte y decirte gracias. Porque un Dios tan grande se complace en vidas tan pequeñas como las nuestras. Y gracias por amarnos así, por cuidarnos así, por obrar en nuestras vidas como obras cada día. Y gracias por lo que tú estás haciendo. Señor, te pedimos que si hay alguien que esté desanimado, si hay alguien que está pasando diferentes circunstancias en este día, Señor, dale la palabra, dale el consuelo, dale el ánimo que necesita para seguir. Fortalece a tu iglesia y desafía a tu iglesia en esta semana para que tu iglesia te pueda glorificarte a ti en todo tiempo y en todo lugar. Te damos las gracias y queremos decirte que eres bendito y te bendecimos y lo hacemos en el bendito y precioso nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Sergio.